Buenas Muy noches, buenas doctor. noches. Se le ve la pantalla y también se escucha el audio. Gracias. Entonces, jóvenes, continuando con la base de la materia, habíamos quedado, para no dejarlo a medias, la parte de lo que es puerperio. Después de lo que se ha producido el tercer periodo del parto, con un alumbramiento activo adecuado, se viene a la fase de lo que es el puerperio. Y para esto es muy importante que ustedes lo manejen de manera personalizada con la paciente. Así su evolución va a ser mucho más favorable, porque cuando una persona o un médico, una médica le atiende a la paciente, la otra lo mismo, otro lo mismo, y tiene diferentes, cada uno de ellos su criterio, y la paciente, más en vez de que pueda cuidarse para poder llegar hasta lo que antes del embarazo era su organismo, recibe a veces diferentes versiones o informaciones que lo va a perjudicar. Y por ese hecho van a encontrarse con pacientes con diferentes dolencias, con diferentes quejas. A veces muy pocas nos van a decir me han atendido bien. Y por tanto, las pacientes inclusive se salen del hospital con alta solicitada. Para no tener este contratiempo, esta fase que es el puerperio, lo vamos a definir como ese periodo de tiempo que transcurre desde el alumbramiento hasta la aparición de la menstruación. Esto denominado también posparto, al periodo que comienza después de la salida de la placenta hasta las siguientes 6 semanas. Se llama así al periodo de transformaciones anatómicas, metabólicas y hormonales en el que involucionan todas las modificaciones gravídicas, excepto la glándula mamaria, que más al contrario va a aumentar en forma, en tamaño y en función. Sin embargo, las otras estructuras anatómicas y funcionales van a ir regresionando hasta convertirse como antes del embarazo. Este periodo posterior al parto, que es el puerperio, van a sufrir ese proceso de retroceso de las modificaciones que han ocurrido durante el embarazo en todo el organismo de la mujer. Pero llegar a lo mismo externamente a veces ya es difícil. Tenemos pacientes que quieren volver a lo que era antes de que se embarazan, pero para nosotros ya es un poco difícil. También hay que entender que una sola vez es joven, mencionan, ¿no? Y por tanto hay que vivir esa etapa, y cuando ya quiere ser madre también tiene que llegar a la otra etapa y comprender. Y las características del puerperio, ¿cuáles van a ser? Primero, la iniciación y persistencia de la lactancia. Al mismo tiempo va a haber la involución uterina. Se va a reanudar la actividad ovárica. Esa zona de implantación que ha quedado cruenta sufre ese proceso curativo de esas superficies. Hay un reajuste físico y psicológico de la madre. Hay un establecimiento de la relación entre lo que es el padre e hijo. Y esta imagen creo que es una imagen muy grata que nos facilitó un interno cuando
sacó una fotografía hace mucho tiempo. Y cuánto no quisiéramos esa felicidad de una paciente que no ha tenido ninguna complicación, que ha recibido un trato adecuado, como uno quisiera que le traten, pero lamentablemente, no sé, nos está cambiando la pandemia, nos está cambiando lo que no somos y queremos ser los mejores. No sé, yo no entiendo, pero me doy cuenta que cada vez nos maltratamos, no solo en la parte de lo que es salud, sino también en otras instituciones que te van maltratando. ¿Por qué no tratarnos como, como quisiéramos que nos traten? Y al tener una mamá estable, no anémica, bien parada, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una familia bien unida, donde su recién nacido va a estar igualmente estable, con buena atención. Esa es la intención de la práctica y de la materia jóvenes. Los periodos que se manejan dentro de lo que es el puerperio. Son los periodos que nos sugiere Schwartz. Schwartz lo menciona y lo clasifica de esta manera, como puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas del posparto. Posteriormente a esto tenemos el puerperio propiamente dicho, que abarca desde las 24 horas hasta los 10 primeros días después del parto. Entonces, puerperio propiamente dicho, después de las 24 horas hasta los primeros 10 días después del parto. Puerperio alejado, que abarca hasta los 45 días después del parto, finalizando esto con el retorno de la regla. Tampoco es, como su nombre menciona, una regla que baje en ese periodo. En algunas pacientes puede ser más antes, la mayoría de las pacientes es después. Y viene el puerperio tardío, que va desde los 42 días y esto se extiende hasta los 364 días. Ese tiempo que va a ser necesario para la involución de todos los órganos que han sufrido modificación durante el embarazo. Y de esa manera entonces la mujer va a retornar a su estado pregestacional. Sin embargo, lo que menciona Uranga, la que manejamos dentro de los protocolos a nivel nacional y también en el servicio, los periodos lo clasifica en puerperio inmediato, un puerperio mediato y un puerperio tardío. Un puerperio inmediato hasta las 24 horas. Un puerperio mediato después de esas 24 horas hasta los 7 días. Y después de esa semana viene el puerperio tardío, hasta los 45 días. Esta clasificación tiene sus razones y tampoco va a haber mucho alejamiento de lo que dice Schwartz, pero sí también tiene su razón lo que menciona Schwartz. Primero, de acuerdo a lo que es la clasificación de Uranga, el puerperio inmediato, como en el de Schwartz, es en las primeras 24 horas. Esta clasificación es para tener cuidado en el seguimiento de las pacientes, es para tener precaución, es para saber de que dentro de cuál de estos periodos la paciente sufre complicaciones. Y por tanto se ha visto, y por eso se ha mantenido lo que dice Schwartz y lo que dice Uranga, las primeras 24 horas.
de puerperio inmediato es donde se van a suscitar una serie de complicaciones. Y de estas de las 24 horas, las primeras 2 horas son las de mayor peligro, donde tenemos que hacer todo el apoyo necesario dependiendo de la característica del parto. De esas 2 horas, la primera hora es la que hay que tenerla a la paciente bien controlada. Y si no hay tiempo, si hay mucho trabajo, estamos con falta de personal, como estamos observando en algunas instituciones, a esta altura, habiendo personal especializado y todavía nuestras autoridades no están haciendo la contratación respectiva para que cubra las horas que se tiene que trabajar en cada institución. Vean, a estas alturas tenemos sí esos problemas y después de tantos años hasta ahora seguimos teniendo problemas. ¿Y a quiénes nos dejan para hacer la atención correspondiente a una paciente? A los residentes, cuando hay residentes, y si no hay residentes, al interno. Y el interno es el que tiene que estar controlando. Y para eso no se olviden. Puerperio inmediato, primeras 24 horas. De esas 24 horas, las 2 primeras horas hay que controlarlo. Si estamos muy ocupados, de esas 2 horas, la primera hora hay que estar controlándola. Y de esa hora, los primeros 30 minutos. Esos 30 minutos son de oro, jóvenes, donde ayer he hablado de alumbramiento activo. Si lo hacemos adecuadamente, porque yo también estoy en ese periodo de atender partos, porque no es para ustedes nada más, es para todos. Debo estar pendiente de esos primeros 30 minutos para que no haga atonía y como consecuencia de eso no haga sangrado, y lo único que debo hacer un alumbramiento activo eficiente, apoyado por el masaje uterino. Y después de ese puerperio inmediato ya hay un poco más de alejamiento, lo que dice Schwartz, hasta 10 días. Sin embargo, Uranga el inmediato hasta los 7 días. Y cada uno de ellos tiene su punto de vista, pero lo que más a mí me llama la atención y a ustedes también les debe llamar la atención es que Schwartz lo extiende, este puerperio tardío, desde los 42 hasta los 364 días, sabiendo que tiene 365 días la gestión. Por eso, jóvenes, nosotros hacemos que el espacio intergenésico sea mayor a 2 años. Por eso, nosotros lo que hacemos es de mantener a la paciente controlada. Por eso nosotros no queremos hacer de que se embaracen lo más antes posible. Por eso es lo que nosotros hacemos en la institución y el Ministerio de Salud, que se vaya con un método de anticoncepción nuestra paciente puérpera. Y esto es lo que indica Uranga, ¿no? Entonces, para mí es lo que se maneja por inmediato, inmediato y tardío. Entonces, lo extiende de 42 a 45 días. Las modificaciones que se van a producir en el organismo, ¿ya? Tenemos que tomarlo en cuenta que hay modificaciones locales donde la involución uterina, hay que tomar en cuenta la involución uterina, la involución del lecho placentario donde se ha implantado la placenta y lo que va a presentar como consecuencia de esta fase de involución, los entuertos. Y estas características que les he indicado, podemos ir desglosando. La involución uterina, después de que se ha producido la expulsión de su contenido, llega a pesar de 1.200 a 1.500 gramos y tiene una longitud de 25 a 30 centímetros en sentido vertical.
y un peso de 500 gramos al séptimo día y menos de 100 gramos a la sexta semana después del parto. Entonces, ¿cómo va cayendo el tamaño del útero? No es de la noche a la mañana, es un proceso paulatino. Y esta secuencia va a seguir siempre y cuando haya sido atendida adecuadamente, donde no ha quedado restos. En caso de haber restos, esta involución se va a ir atrasando. Si se agrega un proceso infeccioso, peor aún. Y por eso que nosotros llamamos un término que van a escuchar en el servicio, subinvolución uterina. ¿Qué significa? Que no está evolucionando o involucionando el útero de manera adecuada, que está en su tamaño que para hoy día tenía que estar menos, se mantiene en un tamaño más como el día anterior. Y hacemos tacto, nos damos cuenta que también está cambiando su característica. Probablemente tenga mal olor, o ha tenido un sangrado rojo rutilante continuo, y eso nos está indicando de que el útero no está involucionando adecuadamente, y a eso se llama subinvolución uterina. Y la involución del lecho placentario, esa zona del útero donde estaba implantada la placenta, en el puerperio inmediato mide de 9 a 12 centímetros. A los 7 días ya solo mide, a la primera semana ya solo mide de 3 a 4 centímetros. Y a la sexta semana de un mes y medio, 2 centímetros. Los entuertos, aquellos dolores producidos por las contracciones que se presentan en el útero, que son persistentes, y esto hacen aparentar de que hay un endurecimiento en el útero. Y ese endurecimiento va a corroborar en la formación del globo de seguridad de Pinal. Entonces su peso tenemos así de manera secuencial, 1000 gramos, al tercer día 700 gramos, 300 gramos en la segunda semana y 100 gramos al término del puerperio según la clasificación de Uranga. Entonces la involución uterina va a ser paulatina, ya no es brusca. Los loquios es como consecuencia de la necrosis de la capa basal de la decidua esponjosa. Y ese proceso de reepitelización tarda entre 2 a 3 semanas. Y durante todo ese proceso va a haber ese sangrado continuo después del parto, y eso se llama loquios. ¿Y qué va a ocurrir a nivel del cuello? Todos estos aspectos que les estoy indicando es para que ustedes lo tomen en cuenta cuando ya estén trabajando. Cuidado que piensen que hoy ha dado luz o parto su paciente, y para darle de alta como no es una norma, sino que dentro del servicio de obstetricia es una sugerencia de que en el residente superior que pasa la previsita haga tacto correspondiente para que el médico que va a pasar el guardia o la visita haga o si es ya el tiempo que ha pasado de internación ya es por encima de las 15 horas, para que dé de alta. Es muy importante que el residente informe su característica de dilatación. Esto no es igualmente de la noche a la mañana, este estrechamiento del cuello es paulatino. Reduce su dilatación de 2 a 3 centímetros post-alumbramiento. Ya posterior, 2 solo
reduce de 2 a 3 centímetros. 1 centímetro a la semana, alcanzando una longitud normal al tercer día del posparto, porque se borra, se aplana. Entonces su longitud va normalizándose hacia el tercer día. El orificio cervical interno se cierra hasta el 12º día. En cambio, en la parte de lo que es el orificio cervical externo, se estrecha lentamente y se cierra a la semana. No es de hoy día para mañana que va a estar cerrado el cuello, porque a veces en los informes van a escuchar cuello entreabierto y algunas veces algunos colegas lo toman en cuenta como sinónimo de que hay restos por algo que nos está estrechando. Para evitar eso, es conocer cómo es la secuencia de la evolución en el puerperio de todas las estructuras anatómicas que han sufrido modificaciones durante el embarazo. Pero a nivel de las mamas, dentro de lo que es modificaciones generales, durante la gestación los estrógenos estimulan el desarrollo de los conductos galactóforos, produciendo de esta manera la ingurgitación mamaria con secreción láctea desde los 2 a 4 días postparto. No es inmediato, sino lo inmediato es el calostro. A nivel del sistema cardiovascular, ¿qué va a ocurrir? El volumen sanguíneo disminuye en un 40% a las 6 semanas del postparto. El gasto cardíaco aumenta el 13% del postparto, permaneciendo así durante una semana. A nivel del sistema urinario, la dilatación que ha ocurrido del tracto urinario persiste por 3 semanas del postparto. No es que se estreche inmediatamente. Ha habido accidentes después del parto, en el puerperio inmediato, y han pedido todos los estudios complementarios como no está gestando, que ha sufrido un trauma extenso, un politraumatismo de la mayoría de las estructuras anatómicas del organismo, ya sea tejido muscular, óseo. En esos casos, el médico de emergencia solicita una radiografía, dependiendo del lugar, pero en la radiografía que evidencien que hay dilatación a nivel de los uréteres, si no conocen que persiste esta dilatación por 3 semanas del posparto, pueden cometer errores. Y son características de acuerdo a los días que va pasando y al final queda cerrado el cuello después de los 3 meses del posparto. Igualmente, entonces tenemos diferentes estadios hasta que llega la paciente a este periodo de lactancia donde va a tener sus mamas a veces turgentes, dependiendo a las gestas, sobre todo en las primis turgentes, ya en las multis péndulas. Y dentro de esas modificaciones generales continuando, los uréteres y la pelvis dilatados recobran sus dimensiones a las 4 semanas del puerperio. En la vejiga, el vaciamiento es incompleto después del parto. A veces tienen sensación de que ni bien han entrado a orinar, inmediatamente tienen otra sensación de volver a querer orinar o vaciar la vejiga, o tienen sensación de pesadez. Eso es normal. Cuidado que nosotros pensemos que tal vez es un cuadro infeccioso. A nivel de lo que es el agua, se ve un aumento total en el embarazo, siendo que llega hasta 8.5 litros, perdiéndose en el parto alrededor de 5
kilogramos de su peso corporal. A nivel del sistema endocrino, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica se negativiza a las 2 a 4 semanas del posparto. También, de acuerdo a esto de la negativización, es necesario que lo tomen en cuenta. Los médicos forenses mencionan hasta 6 semanas, ya, dependiendo del tamaño de gestación. Ustedes van a verificar cuando venga una paciente que ha sido atendida por ustedes y se ha hecho al poco tiempo o su prueba de embarazo ha salido positivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a crear dudas. Y si conocen este proceso, uno le orienta y le dice que se van a pedir un estudio complementario que no ameritaba. Histológicamente, ¿qué vamos a observar? Una disminución y desaparición del edema producido por la inhibición gravídica, estrechamiento y desaparición de los senos sanguíneos y contribución a la irrigación placentaria, regeneración del músculo uterino. La cavidad uterina está tapizada por una capa delgada de fibrina que cubre a una capa de células residuales y dichas capas son eliminadas con los loquios en los primeros días del puerperio. Entonces, nosotros también vamos a observar esas modificaciones a nivel de las células endocervicales, donde las células parabasales del puerperio vamos a encontrar también dos capas de células en la mucosa vaginal, tanto la capa basal y la parabasal. Y tomar en cuenta también los aspectos clínicos. ¿Qué es lo que sienten los que ya han hecho y están haciendo la práctica una vez que se produce el parto y el alumbramiento? Automáticamente la paciente tiene esa sensación de presentar escalofríos. Y esto debemos tomar en cuenta en una paciente parturienta. Cuando refiere tener molestias como escalofríos, poniéndose pálida y está atacada bruscamente por un temblor generalizado en todo su cuerpo, esto tiene un carácter benigno. Eso nos está indicando de que la atención del parto ha sido bien, donde no ha quedado restos. Y al mismo tiempo, la puérpera, tomando en cuenta la temperatura, debe encontrarse en estado general bueno. La temperatura dentro de los últimos o dentro de los límites normales registrados 2 veces al día, mejor sobre todo en la región bucal, porque ya les he mencionado por qué no se toma la temperatura a nivel axilar, por el hecho de que va a empezar a haber congestión mamaria y va a haber secreción láctea. Y por eso que no se toma en ginecología ni en obstetricia la temperatura sublingual o la temperatura axilar, sino se toma la temperatura sublingual. También vamos a encontrarnos, como les mencionaba, dentro de las manifestaciones generales, los entuertos. Y esto, en caso de persistir más allá del tercer día,
porque tampoco puede estar con impuestos una semana. Tiene su límite. Si va más allá del tercer día, debemos pensar en la retención de algún resto placentario. Eso quiero que lo tomen en cuenta, porque ustedes van a estar ya de pronto con sus pacientes. Cuando pasa más de 3 días y la paciente presenta contracción o dolor en bajo vientre y acompañado de la emisión de sangrado genital, piensen que ha quedado restos. Por eso ahora se pueden dar cuenta por qué debe hacer el seguimiento el mismo médico que ha atendido el parto, porque ha visto toda la evolución, cómo ha sido el parto, cómo ha sido el alumbramiento. Pero una otra persona que va a saber cómo ha sido el parto, por más que esté en el protocolo. Por eso que cuando una persona no hace ese seguimiento de su paciente es abandono y todo es un proceso penal, peor si se complica. Los loquios. Aquí tenemos que tomar en cuenta la duración, siendo esta de alrededor de 15 días, en otras mujeres permanece hasta el retorno de la menstruación. La cantidad tiene que ser entre 800 a 1000 ml. En los primeros 5 días, el olor característico de hipoclorito de sodio, pudiendo ser fétido en procesos infecciosos. Y eso quiero que ustedes lo vayan adquiriendo, esa habilidad de poder darnos cuenta entre lo que es el olor de los loquios normales y patológicos. Pero en este periodo que estamos viviendo de pandemia va a ser tal vez difícil que estemos retirándonos en lo que es las tapabocas o el barbijo y por tanto no vamos a percibir como tendría que ser sin barbijo, pero eso es comprensible. Y de acuerdo a sus características, algunos autores lo han ido denominando como, de acuerdo a los cambios normales, de loquios rojos, loquios serosos y loquios blancos. Loquios rojos en los primeros días después del parto. La sangre es suficiente para teñirlos de rojo. Los loquios serosos, entre los 3 a 4 días, estos se van tornando más pálidos. Y los loquios blancos, después del 10º día, debido a una mezcla de los leucocitos y reducido contenido de líquido, adoptan un color blanco o blanco amarillento. Esto es lo que quiero que vayan tomando en cuenta y esa pérdida va entre lo que es de 800 a 1000, inclusive hasta 1500, y esto persiste por 4 semanas. El contenido de los loquios también es necesario que lo conozcan y lo conozcamos. ¿De qué está compuesto? ¿Qué contiene los loquios? Es agua, alúmina, cloruro de sodio, mucina, sales de cal, fosfatos alcalinos, hierro y una grasa saponificable, lácnico, vermix gaseoso, células de descamación de las vías genitales y su reacción va a ser alcalina. El útero. ¿Cómo va a ser esa involución? Y para que nosotros veamos cómo está yendo esa evolución de esa paciente, tomando en cuenta la involución uterina, nosotros tenemos que evaluar de día en día. Y esa involución es de 2 centímetros por día. Si ayer estaba con que la altura uterina era de 18, para mañana tiene que estar 16. El control de la altura uterina se debe realizar con la vejiga vacía, porque nos puede dar falsos positivos si la vejiga está llena. Son datos muy importantes para ustedes
para que no estén pasando calores donde le digan a la paciente, señora, no está evolucionando o no se está achicando bien su útero. Ayer medía 18, ahora sigue 18, inclusive 19. Y ayer estaba con vejiga llena, ahora está con vejiga vacía, que ha medido inclusive 12. Y eso tienen que tener cuidado. Hay pacientes que están revisando continuamente su internet. La diuresis, vigilar la diuresis porque puede haber retención urinaria durante los primeros días. Paciencia, no es directamente infección, solo hacer de que la paciente se hidrate, porque durante el trabajo de parto algunas veces no han recibido ningún alimento, hay que hidratarlo. A nivel de lo que es abdomen, se debe tomar en cuenta que las paredes abdominales están flácidas por la evacuación uterina y esto facilita entonces esa flacidez, la palpación del fondo del útero para inclusive hacer el masaje uterino. La tensión del puerperio normal, ¿cómo debería de ser? Traslado de la paciente a la sala de recuperación por 1 a 6 horas. ¿Cuánto no quisiéramos que nuestra sala, después del parto de la sala de recuperación, primero que sea sala de recuperación, no como ustedes están, los que han hecho la práctica ya, han visto que es una sala cualquiera. No tenemos camillas adecuadas para una puérpera inmediata que esté junto con su bebé. Y quisiéramos que para que esté estable, por lo menos se mantenga por 1 hora en ese lugar. Pero si está un poquito inestable, hasta 6 horas. Y tiene que estar siempre la puerta con sus recién nacidos. La anemia, el 22%, si no se le administró hierro en el embarazo, puede haber. Y el 10% si se le administró hierro. ¿Cómo es tan importante de que nuestro paciente haya consumido hierro? Y para que sepamos, tenemos que buscar mecanismos de verdad para que pueda tomar la paciente. Y las indicaciones después de que ha ido a su unidad, que debe ser desde medidas generales hasta conducta específica, que es el antibiótico si amerita. Y la licencia que tenemos que también, si trabajamos en instituciones que tienen sus trabajadores que tienen que dar baja, entonces también tenemos que hacer su baja. Y después de ese parto, pasado un tiempo, se le puede hacer su Papá Nicolau y una vez que desaparezca el sangrado, pueda reiniciar su actividad sexual. Y las vacunas postparto que el Ministerio de Salud ha hecho de que se vaya completando desde lo que ya empezó durante el control prenatal. Y la lactancia materna debe ser dentro de la primera hora de vida, siendo útil para la ingestión del calostro, que es su primera vacuna, que le va a brindar mucha más inmunidad. Y la lactancia materna debe ser exclusiva siempre y cuando la paciente esté normal, porque hay situaciones donde la paciente no tiene que dar lactancia materna, sobre todo en algunas patologías conocidas como VIH. Entonces es muy importante para esta situación. Al terminar el posparto, la madre será trasladada a una sala de recuperación y se tendrán los siguientes cuidados para prevenir las complicaciones, infección y hemorragia. Atención durante las primeras 2 horas del puerperio inmediato, control de la presión arterial, su pulso, su temperatura, cada 30 minutos durante 2 horas. El control del sangrado genital, dependiendo al globo de seguridad pinpineal formado. Control de la altura uterina, evidenciando de que el globo de seguridad epinal esté formado.
Si va a ir sangrado abundante, su globo de seguridad opinar va a estar, no va a estar formado, va a estar flácido y por eso que está sangrando. Y eso es un hecho de abandono de la paciente, porque el que le ha atendido es seguro y estoy 100% seguro de que no ha hecho el masaje, porque estaba cansado, nadie le está controlando, a nadie le interesa, pero lo que con ustedes quiero lograr es cambiar. Y nuestros objetivos, identificar y prevenir las complicaciones maternas, ayudar y apoyar a la paciente para que se recupere su estado previo al embarazo, enseñar a la paciente a atenderse a sí misma y al recién nacido. No es nomás de que uno diga, yo soy médico y yo no puedo estar dando sus consejos. Es papel del médico. Control durante las 24 a 48 horas después del parto. Control a través del personal de salud de los signos vitales, presión arterial, pulso, temperatura, bloqueos cada 2 horas, dependiendo a sus antecedentes. Control médico cada 2 horas de los signos vitales, higiene perineal, por medio del lavado de los genitales con agua hervida, y si es que no hay algún antiséptico, se puede utilizar jabón una vez por día. Control de diuresis, dieta completa hiperproteica, control sanguíneo, que gracias al SUS lo que tenemos actualmente es que podemos pedir a larga mano todos los laboratorios, pero en los privados a veces es difícil por los costos. Control de la herida de la episiotomía o del desgarro si es cabido, cómo está la sutura, y si hay entuertos, si son intensos, se puede prescribir algunos analgésicos o antiespasmódicos. Durante la patología del puerperio, los más comunes, según evidencias nos han demostrado, son las hemorragias y las infecciones. ¿Ya? Las hemorragias, como hemos hablado, queremos evitar. Puede ser en el posparto inmediato o en el puerperio tardío. Pues en el posparto, generalmente las evidencias nos están indicando se presentan por atonía uterina, por la presencia de restos ovulares o presencia de desgarros vulvovaginales o vaginovulvares o vaginoperineales, o es que ha habido rotura uterina, o es que ha habido una inversión uterina, o es que la paciente tiene alteraciones en la coagulación. Razón por la cual les reitero cada vez y les voy a ir reiterando. Masajeen después del parto. Puerperio tardío. Las causas de las hemorragias son tiempo de parto prolongado, embarazos múltiples, parto operatorio, anestesia general o aquellas pacientes que han tenido cuadros de corioamnionitis. Dentro de las infecciones que se presentan en las pacientes puérperas está las endometritis, un 4% por cesárea, menos del 1% por parto. Y el diagnóstico se debe hacer de acuerdo a la detección de los diferentes microorganismos que estarían ocasionando esta infección. Las periperitonitis, que algunas veces no se ha presentado, o cuadros de peritonitis que podrían haber estado asociadas a procesos infecciosos apendiculares. Sepsis, que generalmente son producidas por septicotoxemia al Clostridium perfringens, que es generalmente mortal, que no quisiera que a nadie se le presente este tipo de infección o sepsis generalizada producida por el Clostridium perfringens, que en un 90% la paciente hace cuadros de coagulopatía y fallece. Y eso es por descuido del personal de salud. Es por no informar adecuadamente y oportunamente. Otras infecciones que podemos encontrarnos por episiotomía, puede haber sobreagregados de infección urinaria, mastitis, linfangitis mamaria, infección de herida abdominal o cuadros de tromboflebitis séptica.
Y dentro de las bacterias frecuentes aisladas en pacientes con endometritis, tenemos este grupo, tanto de los anaerobios y de los aerobios, en razón a que estos gérmenes que se ha detectado son evidencias de acuerdo a los estudios que se ha hecho en laboratorio. Un dato muy importante es de que no olvidamos pacientes que también están últimamente viniendo con cuadros de depresión postparto. Y esto a veces se tiene que hacer valoración de consulta con psicología. O en su caso de no tener, nosotros tenemos ese soporte. Otras complicaciones que pueden presentarse durante esta fase de puerperio. Puede haber complicaciones médicas como miocardiopatía postparto o el síndrome hemolítico urémico postparto o accidentes vasculocerebrales. Ayer me preguntó una de las señoritas, este tipo de accidentes o complicaciones podemos ocasionar con el uso del ergometrina. Puede haber también complicaciones quirúrgicas o por anestesia. Nadie está libre. También nos indican que en tanto porcentaje el uso de la oxitocina disminuye el riesgo de las hemorragias. Igualmente, en las suturas generalmente utilizamos los hilos cargos cromados número 1 que se van a reabsorber, ¿ya? Que son necesarios porque con hilos que no se reabsorban va a ser muy doloroso en el puerperio ya inmediato cuando hay que retirar, es doloroso, pero es mejor utilizar material reabsorbible. Jóvenes, entonces con esto terminamos lo que es puerperio. Ya después, el día lunes, tendríamos que entrar ya a patologías de lo que se suscitan en obstetricia. Y así, de esta manera, creo que estamos más avanzando. Jóvenes, hasta el día lunes, que les vaya bien.